Seguimos haciendo la 11 en Viña y estamos muy contentos de estar acompañándolo en una tarde más. Ojo, porque estamos con nuestros reyes. Ya aporta, te invito a votar desde ya. En unos segundos aparece el QR también ahí en pantalla para que tú votes por Camila Mainz, para que también votes por Rodrigo Herrera, que están ellos ansiosos. Yo sé que vamos por ese top 10, pero ¿sabe qué es lo que tenemos a continuación? Ponga mucho ojo porque vamos a recordar, vamos a traer esos festivales del recuerdo. Obviamente con un gran periodista, nuestro querido Javier Carrera, también presenta aquí la 11 en Viña. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos. Y claro, haciendo campaña, cruzando los dedos. Top 10 o quizá un poquito más arriba. Tengo mucha esperanza en la Cami con el Rodrigo. Sí, todos tenemos mucha esperanza. Esta noche, gente, se cierran las votaciones. A eso de las 23:59 vamos a hacer historia, tal como lo estamos haciendo aquí en la 11 en Viña, porque nuestro primer programa también en Viña, de parte de la 11, de todo el equipo que de verdad se han pasado, chiquillos. Muchísimas gracias a todo el equipo también que está dando todo en terreno, lo está dando todo también acá en Santiago. Estamos todos muy felices. Javier, nos traes tremendos temas, lo dijimos, del recuerdo. Vamos a hacer historia en este bloque también, en este bloque retro con Javier Carrera. Exactamente, haciendo un homenaje al Vintage de los Recuerdos, que es mi alter ego, ¿cierto? Como animador en el programa que tuvimos en la radio, y haciendo un poquito, o llevando la mirada hacia atrás de lo que ha sido la extensa historia desde 1960 de este maravilloso festival, que era tan distinto antes, ahora está tan profesional. Muchos dicen que es más ahora un programa de televisión que un festival, sí, digamos, de música. Totalmente. Antes era en realidad todo más espontáneo, ocurrían muchas anécdotas, ocurrían muchos hasta incidentes, y los vamos a ir repasando durante toda esta semana. Perfecto. Oye, antes de comenzar, quiero saber tu mejor recuerdo festivalero. ¿Qué es lo que más te quedó en la memoria a ti? Qué difícil, ha habido tanto. Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que por la época yo escuchaba a los Backstreet Boys. En esa época, en el año 98, tenía 20 años. Creo que el mejor artista, el artista de mayor calidad que yo vi en el Festival de Viña fueron los Backstreet Boys. O como banda, como grupo. ¿Por qué? Porque ellos pasaron desde un disco muy exitoso al milenio, que fue aún más exitoso el año siguiente, el 99. Entonces vinieron realmente en su pick. Quizás, te diría, uno de los últimos artistas de talla mundial que vino en su pick al Festival de Viña. Oye, tenemos nuestro Kevin acá, nos dicen en el equipo, así que fanáticos también acá de Backstreet Boys, tenemos que decir. Yo me hacía la venena de Nick Carter, pero no era venena. Me costaba hasta acá. Oye, qué buenísimo. No, yo encuentro de que Backstreet Boys también marcó esa época, como lo decías tú, del 99 al 2000, todas estas generaciones nuevas que venían también explotando en la música. Pero tampoco podemos olvidar, Javier, estos artistas que nos dejaron un recuerdo inmemorable, un recuerdo imborrable, digo, como por ejemplo fue Gloria Gaynor. Usted se acordará en casa, Javier. Así es, vamos a contar la historia de lo que ocurrió con Gloria Gaynor, que es prácticamente dentro de la cultura popular chilena, quedó para siempre una frase que, es cierto, tiene que ver con el tema de la antorcha. Hay que recordar, sí, cómo era el festival en esa época, o la parrilla. Realmente, y yo creo que es la época dorada del Festival de Viña, entre fines de los 70 y principios de los 80, sobre todo antes de la crisis económica de 1982, realmente había al menos un acto anglo top, que en este caso lo de Gaynor, un acto anglo un poquito más antiguo, Nils Sedaka, un top, digamos, de la música latina, José Luis Rodríguez, que ya estuvo en 1980 y se repetiría en 1981, más los artistas nacionales. Esa era la estructura, el esquema, digamos, de los días de presentación, por lo menos en cuanto a las figuras artísticas. Y en este caso, con Gaynor se presentaba todavía en su pique. La música de disco en 1980, si bien estaba en picada en Estados Unidos, en Europa todavía tenía algún resto, en Latinoamérica era furor, sensación. Todas las orquestas tocaban disco, era la música top. Y Gloria Gaynor era una de las mejores exponentes y que se pudo traer al festival en esa época, porque la otra Donna Summer tuvo que esperar muchos años el festival para poder traerla, ya no estaba en su pick. Pero aquí Gloria Gaynor está en lo máximo. Eso, es un efecto, también me recuerda mucho lo que pasó anoche con Gloria Estefan, quien también una artista que ya lleva bastante años en el espectáculo. Imagínate, 70 años ya tiene Gloria Estefan, y que vino ahora en su pick también, digamos, como artista ya consagrada, tenemos que decirlo,
pero sin dejar lo que fue sus grandes éxitos, como por ejemplo también lo que vivimos la noche anterior, que fue algo mágico, algo que de verdad nos dejó un buen recuerdo, pero también como nos pasa con Gloria Gaynor, que tú bien nos contabas, una artista consagrada ya que tenía la potestad ella de exigir ya a su público, en especial a la producción, que acá teníamos un temazo, tenemos que decirlo, como fue este momento icónico que lo recordamos todos. Claro, exactamente. Con el tema que estamos escuchando al principio, Will Survive, hay un puente musical que lo ocuparon, ¿cierto? O lo ocupó Gloria Gaynor porque estaba muy preocupada por una situación. En esa época, la gente, para mostrar su apoyo a los artistas, encendía antorchas. Encendía antorchas con papel de diario. Claro. O sea, hacía un nulito con papel de diario y lo prendía. Algo que es impensado el día de hoy. O sea, es algo muy peligroso, digamos. Y empezó a venderse muchas antorchas. En un momento, en el puente musical, antes de continuar con la canción, la orquesta alargó, digamos, un poquito ese puente, claro, y hizo con el redoble de platillo, dijo ella, quita fuego, porque es muy peligroso para mis amigos. En español, que lo poco que sabía, estaba realmente asustada. Y esto lo contó, ahí lo vemos justamente en ese momento. Estaba con una cara de preocupación porque decía, se puede incendiar el recinto, claro. Estaba muy preocupada, ¿qué querían hacer esta gente? ¿Por qué hacen esto de las antorchas? No entendía en Estados Unidos. Bueno, generalmente Gloria Gaynor actuaba en recintos cerrados, no en festivales, digamos, al aire libre, entonces estaba acostumbrado a esto, y empezó a preguntar qué es lo que pasa, y ahí es donde pidió detener el fuego. Se ganó algunas pifias, incluso la prensa de la época habló de la desubicación que tuvo de pedirle al público que cerrara o no hiciera una tradición que en el Festival de Viña, que son las antorchas. Así que incluso se ganó las críticas de la prensa. El programa Satélite, que hasta hoy continúa con otro nombre, pero en ese tiempo se llamaba Aquí Hotel O'Higgins, lo animaba Julio López Blanco ese año en 1980, luego de la salida de Pato Bañado. Gloria Gaynor explicó qué es lo que le asustó. Resulta que en un festival anterior, no cantando a ella, hubo un incendio en un local. Estaba muy traumada con el tema de que hubiese fuego, que pudiese dañar, digamos, a los asistentes, a ella misma. Entonces, por eso estaba tan asustada de que prendieran, digamos, una antorcha o varias antorchas en este caso en el festival porque, digamos, lo consideraba peligroso. Pido las disculpas del caso, que se le explicó que era una tradición acá, pero lo cierto es que esa frase, quita fuego, quedó para siempre en la historia del festival. Exacto. Oye, marcó también un antes y un después también. Imagínate que hoy en día los conciertos ya no permiten encendedores, nada que pueda ser un peligro. Porque... Claro, después se hizo la moda del encendedor. Claro. Y ahora ya cuando aparecieron los celulares con las luces, ya, ¿para qué? Ya, claro, cambió totalmente esto. Oye, increíble, ¿eh? Entonces fue la gente que empezó a encender el fuego. Ahí siempre tuve la duda si era la producción que tenía alguna antorcha grande o simplemente era el público que tenía. Era el público con diario. Entraban con diario, hacían con 2 hojas un lolito, digamos, y lo prendían. Y en realidad, claro, si algo quedaba mal apagado. Bueno, la gradería de Viña es generalmente de cemento, pero los asientos eran de madera. Entonces podría haber habido algún incidente mayor. Afortunadamente sí era un recinto abierto. Pero lo cierto es que esta costumbre, tal como dijo Gloria Gaynor, no era muy saludable. Y después de que la trataron no muy bien la prensa, a veces era bastante dura en esa época, con los artistas, con organizaciones, festivales, en general. Era bastante dura. Y le dijeron desubicada y todo el cuento. Resulta que a partir del año siguiente las antorchas empezarían a ir desapareciendo, empezarían a discretamente las autoridades a impedir que las encendieran hasta que se extinguieron estas antorchas ya a mediados de los 80. Ya a fines de los 80 no era muy común que se encendiera una gran cantidad de antorchas. Y solamente quedó el recuerdo del trofeo como antorcha de plata. Eso te iba a preguntar, Javier. ¿La antorcha en ese entonces se entregaba como premio o todavía no? Se entregaba como premio y como antorcha de plata y oro, porque al principio fue la lira, después vendía la gaviota y al último la antorcha. Pero como el público entregaba los premios, pasó un año que artistas, digamos, de talla mundial importante se llevaban la antorcha de plata, de oro, después la gaviota de plata, de oro, y no tenían manos para agarrar tantos trofeos. El Happening con Harris, una parodia muy famosa, que salía un artista llevándose todos estos trofeos en un carro supermercado, porque ya era mucho. Y ahí es donde empezaron a desaparecer como trofeo las antorchas en los años 90 y las antorchas principalmente para dejar solamente las gaviotas como premio. Y ahora el premio máximo creo que es la lira, pero para los artistas de la competencia solamente, como en el origen del festival. Exacto. Oye, buenísimo el recuerdo ahí con Gloria Gaynor. Además de que era, tenemos que decirlo, un público, un Chile mucho más distinto, que también no tenía mucho conocimiento de lo que el artista a lo mejor se dirigía en inglés.
ya que el inglés era muy limitado también para poder aprenderlo. No, ella hizo el esfuerzo de hablar en español. Claro, y además como que entre la bulla de esta famosa concha acústica que había en ese entonces también, era muy difícil poder escucharla a lo mejor en el público, y como que apaga fuego y no, el público, así. Pero lo que sí deben haber escuchado, pifió, alcanzó a pifiarla, digamos, no entendía por qué querían que apagaran la antorcha. Hubo un momento de no comunicación entre el artista y su público. Pero lo cierto es que Gaynor fue parte de, además, una panoplia de estrellas espectacular. Hablábamos de dos actos anglos. Había un cantante, un grupo anglo más, que eran los Stylistics, que era un grupo de soul. O sea, habían 3 actos anglo de talla mundial, de Estados Unidos, los tres, claro, porque ni se acá también, más el Puma Rodríguez, más los artistas chilenos, creo que estuvo Antonio Prieto en esa oportunidad. Aparte estuvo de Italia Umberto Tozzi. En realidad fue un festival rutilante. Y fíjate lo que es la época. Se calificó después por parte de la prensa, sobre todo Estreno de La Tercera, Rodolfo Gambetti en las últimas noticias, de manera muy dura el festival, que no hubo artistas de peso, no era como años anteriores. Imagínate, con la talla de artistas que estamos viendo, que fue legendario. Y eso te iba a decir, seguimos escuchando también todo esto de que no es el mejor festival, que no es cada año, todos los años pasa lo mismo. Finaliza esta semana el gran festival que tuvimos, o nos damos cuenta años después, imagínate, tremendo artistazos que teníamos en aquellos años. Y hoy, yo creo que también mucha gente dice, no, que no está bueno el festival. Hoy en día el festival es muy diverso. El festival es para todos. Mientras tanto de que, imagínate, tenemos grupos coreanos hoy en día para jóvenes. Claro. Eso fue un buen acierto ahora. Una consagrada como Gloria Estefan también. Tenemos de todo un poco, pero también a lo mejor no sabemos aprovechar los grandes artistas que tenemos. Claro, absolutamente. Otro de los artistas muy destacados que se presentó fue Styx. No Styx, era Foxy. Foxy, que es un grupo de Miami, un grupo, a propósito de Gloria Estefan anoche, también un grupo cubano-americano que tuvo 2 grandes éxitos. Uno fue Get Off y el otro un tema que después hizo cover de Quique Neira, que se llamaba Pensando en Ti. Y ese tema también estuvo en Viña en 1980 y realmente después del 81, yo creo que esta edición que tuvo Gloria Gaynor de todos estos artistas, para mí es la segunda mejor de la historia del festival por la calidad y cantidad de artistas. Ya hablaremos esta semana del considerado el mejor, que fue 1981. Sí. ¿Y por qué? Pero para mí este es el segundo. Quisimos empezar con este porque quedó un poquito olvidado la cantidad y peso de los artistas que habían. Imagínate, Neil Sedaka, que tuvo todos los éxitos de los 60 y una segunda etapa en los 70 rutilante, de fama mundial también. Lo que hablábamos, el caso de Foxy, lo que hablábamos también de José Luis Rodríguez, el Puma, de Umberto Tozzi, que llegó con Gloria, que después haría un cover Laura Branigan en 1984. Exacto. Un hit de talla mundial. Todo eso estuvo en Viña a prácticamente, bueno, en nuestro país, en la costa de nuestro país, en 1980. Realmente impresionante lo que tremendo festival. Oye, tremendo festival. Seguimos también aquí conversando, aquí en la 11 en Viña, junto a Javier Carrera, y tenemos yo cuando me contaste, esto es insólito, la verdad. Sí, es algo increíble que tiene mucha implicancia desconocida, oscura, es un secreto que todavía no ha querido ser revelado, un nombre misterioso. Bueno, tiene de toda la historia que vamos a contar a continuación. A ver, cuéntanos. Bueno, la historia que vamos a contar a continuación habla de una coanimadora que fue la única que duró solamente una noche. No pudo continuar por la cantidad de pifias que recibió en el escenario en su noche inaugural. Hablamos de Ana María Timan, más conocida como Pelusa Timan. Ahí en pantalla vemos también, aprovechado con toda, a Heraldo García, que era una figura local de Viña del Mar que presentaba a los animadores. Realmente Heraldo García, hasta la edición 76 estamos hablando, durante todos los 70, Heraldo García hasta el 80, de hecho 81, presentaba a los animadores y también presentaba a las autoridades que iban a, asistir en la noche de inaugural o otras noches, en esos años la Junta de Gobierno, la Junta Militar de Gobierno. Entonces, presentó a Antonio Danovich, que estaba debutando en Viña, y Antonio Danovich era muy joven y venía un programa que se llamaba Campeonato Estudiantil, que lo daban en Canal 13, pasó a TVN. Este programa lo producía Mario Gerviker, don Francisco, y en ese programa juvenil alcanzó su fama Antonio Danovich y llega en su noche inaugural 1976 a Viña. Antes estaba César Antonio Santis, pero hubo una crisis en TVN que significó la salida de Santis y Beltrán
y pasan entonces a Canal 13. Salen de TVN y se van, digamos, a realizar programas a Canal 13, como Esta Noche Fiesta, Lunes Gala y, por supuesto, Martes 13, que es lo más famoso que hicieron en los 80. Y la cosa es que Ana María Timan tenía 20 años, era estudiante de enfermería, y dice en la leyenda, ¿cómo se llama esto?, que hubo presiones de un alto oficial de ejército para que ella estuviera presente en el festival. Cuadra porque el director ejecutivo de TVN en esa época era un mayor, me parece que un teniente coronel o un mayor. Claro, el mayor Jaime Fuenzalía, que reemplazó al general Orozco, el coronel Orozco. Y el mayor Jaime Fuenzalía tenía una graduación menor a la de este general que habría pedido que Ana María Timan estuviera presente. Lamentablemente no tenía las condiciones y lo advirtieron Eduardo Rabani, con quien ella hizo un programa. Ella intervenía en un programa que le competía a Sábado Gigante en TVN y que lo animaba Juan La Rivera. Se le encargó a Juan La Rivera, en los meses previos, en 1975, entrenarla para que estuviera presente en el festival. Juan La Rivera se negó a hacerlo, diciendo que no sirve porque no tiene las condiciones. Tenía un tono de voz muy agudo, se ponía muy nerviosa, y era, por ejemplo, para un programa de segmentos grabados, como lo último conocido que hizo antes del festival fue la presentación de la última temporada de Música Libre, que recordemos en TVN tuvo su primera época hasta 1975, el 70-75. Entonces ella se ponía muy nerviosa, tono de voz muy agudo, no va a resultar, se dijeron también Patricio Bañado, que estaba en TVN en esa época, Eduardo Rabani, Fernando Alarcón, que también estaba trabajando con Eduardo Rabani, no va a resultar, e insistieron en ponerlo. El público la atacó mucho porque, y de alguna manera muy exageradamente, quizás fue muy duro el público con ella, porque entendían que ella estaba puesta ahí porque sin trayectoria, era como que una persona llegó y la pusieron inmediatamente de ese puesto de coanimadora. Y la primera noche tuvo una pifia tan ensordecedora que no volvió a aparecer el resto de las noches, y en su primer festival de Viña del Mar, Antonio Bodanovich tuvo que animarlo absolutamente solo, sin coanimadora. ¡Wow! Oye, increíble lo que genera la presencia de un coanimador cada noche. Sabemos que actualmente es Karen Dogenbailer junto a Rafael Araneda, pero que hayamos recordado algún animador, a ver si se me viene a la mente, Ricardo Montaner, que nadie lo quería, ¿te acuerdas tú? Exactamente. Y se volvió a repetir el plato. Se repitió el plato y fíjate, un tema común, también tenía un tono de voz que a la gente no le acomodaba, los tonos quizás muy agudos, es casi algo psicológico, la gente no le acomoda y prefieren animadores con un tono más bajo. Y de los últimos te diré Sergio Lago, yo creo que es uno de los que la gente todavía recuerda. Exacto. Y por supuesto Felipe Camiroaga, sin lugar a dudas, pero de los que está ahora en nuestro mundo, Sergio Lago, sin duda la gente todavía lo pide. Bodanovich entonces se ganó su puesto acá, pero quiero contarte una cosa, Nacho, todos los amigos. Antonio Bodanovich estuvo a punto de no estar acá tampoco. ¿Qué pasó? Cuando sale ese Antonio Santi de TVN, hace su último festival en 1975, había ocurrido una crisis con el programa Cucurina Show, en el cual las autoridades militares del Canal 7 no querían que una productora externa hiciera el programa que tenían la productora Santi y Gonzalo Bertrán, y fueron despedidos. Alcanzó a animar por lo menos parte del festival Santi del 75, pero después, en marzo del 75, emigra definitivamente Santi a Canal 13, donde hace Tele 13 y todos estos programas que yo te contaba. El originalmente planificado o los dos nombres que había para animar el festival del año 76, que estamos viendo imágenes, fueron dos. Era Patricio Bañados, que se negó, digamos, a hacerlo. Gonzalo Bertrán en algún momento le sugirió que pudiera animar, Patricio Bañados no quiso, y el otro era Juan La Rivera. Pero Juan La Rivera se había negado rotundamente a entrenar a Pelusa Timan, diciendo que era trabajo perdido, no servía y que en el fondo iba a ser una carga para él como animador. Resultado, Juan La Rivera fue despedido de Televisión Nacional. Y era quizás la consagración, y quizás no Antonio Bodanovich, sino que Juan La Rivera el que hubiese hecho toda la trayectoria que hizo Bodanovich en el Festival de Viña. Oye, increíble de que cómo cambió, imagínate, por un comentario simplemente, un comentario que puede haber dicho, ok, déjenla, pero también hubiera sido que Juan La Rivera hubiera estado ahí. Claro. Él hubiera sido el consagrado también de la televisión, porque sabemos que Antonio Bodanovich ha sido jurado en distintos programas, ha estado también en distintas apariciones y todavía la gente lo recuerda con harto cariño. Pero imagínate cómo hubiera cambiado esta historia
Sí. Por una decisión, ahora, una decisión valiente, porque hay que enfrentarse a la autoridad militar de la época. Totalmente. Que era bastante dura. Juan Rivera después del Canal 13 no tendría el mismo impacto que tuvo en TVN. Juan Rivera, el programa más exitoso que tuvo fue Baila Domingo, en el principio de los 80, un programa de baile, y después haciendo algunos segmentos en Sábado Gigante. Tuvo estabilidad laboral en Canal 13, pero nunca tendría el éxito que quizás hubiese tenido si hubiese animado el Festival de Viña del Mar. Y un joven, Antonio Banovich, de, me parece, 26 años de edad en esa época, o 25, fue quien se hizo cargo de la conducción. Increíble. Oye, buenísima esta historia que estamos viviendo acá en la 11 en Viña. Y ponga mucha atención porque también yo lo recuerdo a lo mejor un poco más actual a este hombre orquesta que fue también el filántropo, este hombre millonario, como fue... se me fue el nombre del... ¿Cómo se llama esto? De Leonardo Farca. Leonardo Farca. Te voy a decir una cosa. Te voy a tener esa historia inmediatamente para mañana. Porque me gustó. El del quien vamos a hablar ahora es de un personaje que también quedó en el olvido, pero que fue muy popular en Viña en 1974, que se llama Jansson. Jansson era el cantante que vino a representar a Inglaterra en Viña del año 74. 1974 fue el primer festival que se le trató de dar ínfulas de internacional, en el cual se exportó la señal al satélite, los países de afuera lo recibieron, y sobre todo la imagen del nuevo gobierno militar, que estaba, digamos, a cargo del país, quería dar una imagen de normalidad y todo. Jansson, claro, se parece mucho a Leonardo Farca, pero sí. Jansson, claro, tenía una forma de cantar muy particular y de moverse y de vestirse. Ocupaba stickers en las solapas del vestón, también en otras partes. ¿Cómo se llama esto? Tiene un pelo largo, rubio. Las chiquillas gritaban mucho por él. Tuvo mucho éxito, digamos, en esa edición del festival. Y lo que pasó es que en esa época se prohibía tener elementos anexos. Por ejemplo, yo salí con un bombo, por ejemplo. No, había que salir con el micrófono solamente. Y él, en las calles de Viña, a un vendedor callejero le compró un títere, una marioneta que vendían en la calle, que se movía con hilo. Estas marionetas que hay que saber mover, las que mueven los bracitos así con una cruz de madera. Y le encantó tanto a este artista británico que la incorporó, lo vamos a ver después de la imagen, a su canción. Estuvo a punto de ser descalificado, pero finalmente lo dejaron, digamos, cantar y se quedó con el tercer lugar de este Festival de Viña de 1974. Jansson, que se llamaba Colin Rickards, este cantante inglés, que antes había participado en 1972 como compositor para, eso fue la edición 72, claro, exactamente, para otro cantante británico que se llamaba Tony Stevens. Así que ya conocía el festival. Éxito en Inglaterra o en otra parte del mundo, Jansson, no hay ninguna noticia. No pegó ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Sudáfrica, ni en ningún país de la iglesia o hispana. Solamente pegó en Chile. Nadie lo conoce. Ha seguido haciendo algunos trabajos después de sus participaciones en Viña, pero tampoco tuvo ninguna fama aparte de nuestro país. Un caso muy raro y que se repitió en otros cantantes que vamos a ir revisando también en la semana. Oye, buenísimo. Igual, increíble cómo... Bueno, antiguamente que venían también de Europa, hoy en día vemos la competencia internacional, España solamente, pero imagínate, Inglaterra, ¿qué otros países más hemos tenido acá en la competencia? No, de todo, hasta Corea. Ahí está, eso te iba a decir. Y la canción se llama Mr. Music Man. Y Mr. Music Man lo presentó entonces a este payasito títere como de quien hablaba en la canción. Le cuadró perfecto al hombre, le encantó, las chiquillas se volvieron locas gritando y ¿qué pasa? Le significó un contrato a Jansson para cantar para cantar en otras partes. En Curicó, por ejemplo, actuó, imagínate, un inglés yendo a Curicó, a La Serena, y un contrato para grabar con el sello Alba, me parece. Debería ser que el de Roberto Inglés. Con el sello Alba, grabó el disco, grabó la canción acá en Chile con músicos chilenos. Pegó en Chile, pero no pegó en Europa. En ninguna parte más que en Chile. Y hasta el día de hoy, nuestro querido amigo Jansson se recuerda de Chile por el éxito, por el fulgor de éxito que él vivió. Él era compositor, pero como artista, como intérprete, el mayor éxito lo tuvo solamente en nuestro país, siendo en Inglaterra. Oye, buenísimo. Le damos desde ya un fuerte aplauso a la noticia del día de hoy. Javier. Me queda la última cola. A ver, dale. Jansson se acuerda tanto de Chile que quiso cantar de nuevo su canción. ¿Ya? Pero 50 años después, señor director, el último video. 50 años después, no ahí está Colin Rickards, Jansson, cantando Mr. Music Man. En la Navidad de 2024 quiso hacerle un homenaje a Chile, así es que está vivo. Se rumoreaba que estaba muerto Jansson, incluso dice que Roberto Inglés contó que se murió en 75 y todo, que era un productor chileno, Roberto Inglés, y no, está absolutamente vivo.
postea en los blogs, agradece a sus fans y está todavía vivo Jansson. Oye, y sigue también con sus icónicas también. Claro, la tenía muy similar al yo creo que voy a pedir esa, Javier. Esa vamos a pedir para el programa. Oye, buenísimo. Se va a hacer bombo pica. Falta el puro bombito ahí, ¿no? Claro. Oye, ahora sí, buenísimo. Javier Carrera, que nos va a estar acompañando toda la semana, trayéndonos los mejores recuerdos del festival. Te voy a pedir un puro favor. Y me lo pidieron. ¿Ya? Queremos conocer qué ha pasado con el Hotel O'Higgins. Tú mismo nos nombraste. Ah, interesante. Queremos hablar un poquito de la historia también del Hotel O'Higgins. Un clásico, un icónico también de cómo fue el mejor hotel que pudo haber tenido también Viña del Mar. Y ojo, porque también al olvido después de lo que fue la pandemia, el estallido social en sí. Hablemos un poquito de eso. Y me dice el señor director, Backstreet Boys. Por supuesto. Ya estamos listos con la pauta para mañana. Ya. Estamos listos. Buenísimo. Con el Hombre Orquesta, con ¿cómo se llama esto? Con el Hotel Higgins y sobre todo los programas que se hicieron en el Hotel Higgins que eran muy interesantes. Excelente. ¿Y quién los animó? Javier, ¿dónde te podemos encontrar en Instagram? Ahí está, Jagarro 2001, también en Vintage Fotos de Recuerdos. Así que para seguir interactuando, para opinar, las preguntas, las sugerencias también de temas, las pueden hacer tanto a las redes de nuestro programa, nuestro canal, como a las mías. Excelente. Javier Carrera, acá en la Once en Viña. Y usted no se separe porque seguimos con mucho más aquí en la vuelta. La Once en Viña.